¿Qué pasa cuando el placer deja de ser una satisfacción y se convierte en una prisión? En un mundo donde constantemente se nos anima a buscar la felicidad instantánea, la vida puede volverse una carrera de deseos sin fin, un ciclo que promete plenitud, pero deja en su lugar un vacío profundo. Imagina una vida en la que cada placer es fugaz, una sombra de lo que creías que sería. En este texto, revelaremos cómo la constante persecución del placer nos va despojando de lo que realmente importa, llevándonos a una existencia superficial y a una desconexión con nuestro verdadero propósito. Este viaje no es un mero cuestionamiento de nuestras acciones cotidianas. Es una puerta que nos invita a ver la vida desde una perspectiva que rara vez exploramos. ¿Estamos eligiendo realmente nuestra libertad o estamos atrapados en una trampa placentera? Atrévete a descubrirlo y prepárate para una transformación que redefinirá la forma en que entiendes el placer, el significado y la auténtica felicidad. Soy Cosmin y llevo años ayudando a personas como tú a descubrir su propósito y desbloquear un potencial ilimitado. He guiado a cientos de personas a transformar sus vidas a través de mis talleres, mentorías y ebooks, con herramientas únicas y poderosas para romper barreras y vivir con sentido. ¿Estás listo para tu cambio? No sigas esperando. En el comentario fijado de este video te he dejado mi ebook, una guía práctica y transformadora que puede ser el impulso que necesitas para alcanzar la vida que siempre has soñado. La búsqueda del placer es, en muchos sentidos, una pulsión natural del ser humano. La atracción hacia lo que nos produce satisfacción y bienestar ha guiado nuestra evolución, permitiéndonos sobrevivir y adaptarnos al entorno. Sin embargo, en un mundo moderno donde el placer es accesible en múltiples formas y a todas horas, esta búsqueda ha comenzado a tomar un papel central en nuestra vida. La posibilidad de satisfacer deseos al instante, sin barreras o consecuencias visibles, nos atrae hacia una vida que parece fácil y tentadora. Pero, ¿qué precio pagamos por este aparente bienestar? Las respuestas a esta pregunta van más allá de lo que la vista o el análisis superficial pueden abarcar. En lo profundo, la búsqueda insaciable del placer actúa como un espejo de las sombras internas, como un reflejo de anhelos no resueltos y huecos emocionales que, paradójicamente, solo se expanden mientras intentamos llenarlos con satisfacción pasajera. La sociedad moderna ha convertido el placer en un objetivo fácil de alcanzar. Comidas rápidas, entretenimiento constante, estímulos visuales y auditivos inmediatos nos rodean y parecen prometer una vida llena de gozo y sin carencias. Cada deseo parece estar a solo un clic de distancia, y los avances tecnológicos nos ofrecen maneras de evadir el aburrimiento y el vacío con solo deslizar una pantalla. Sin embargo, esta disponibilidad de placer inmediato comienza a insensibilizar nuestros sentidos y a desviar nuestras aspiraciones más profundas. El placer inmediato seduce porque da una recompensa rápida, algo que el cerebro humano valora de manera instintiva. Cada impulso satisface de manera momentánea y los anhelos desaparecen al menos por un instante. Pero al igual que la arena que se escurre entre los dedos, estos momentos de placer nos dejan con un vacío cada vez mayor. Un vacío que, lejos de saciarnos, nos vuelve aún más dependientes de nuevas dosis de satisfacción. Buscar placer se convierte entonces en una trampa. Al experimentar un momento de satisfacción fugaz, nos encontramos condicionados para buscar el siguiente, y luego otro. La recompensa es breve, pero el hábito permanece. Este ciclo nos distancia de la autenticidad y de lo que realmente es significativo en nuestras vidas. Nos volvemos prisioneros de una espiral de expectativas insaciables y nos desconectamos de nuestras necesidades emocionales y espirituales. Cada vez que buscamos placer para evitar el malestar,
en realidad estamos alimentando nuestras inseguridades y ansiedades. Es aquí donde la psicología profunda sugiere que el verdadero problema de la búsqueda constante del placer reside en su capacidad para ocultar nuestro dolor interno, nuestra sombra. La sombra, ese aspecto reprimido o no integrado de la personalidad, crece en el silencio y en el autoengaño. Cada vez que nos entregamos al placer de forma compulsiva, estamos huyendo de nosotros mismos y de nuestras propias sombras. La búsqueda del placer se convierte en una distracción, en una herramienta que utilizamos para no enfrentar nuestras propias debilidades. Muchos huyen hacia el placer porque temen adentrarse en su mundo interno, en ese lugar oscuro donde residen sus miedos, sus inseguridades y sus traumas. En lugar de confrontar estas partes de sí mismos, prefieren evadir la introspección y buscar la satisfacción superficial que les permite no enfrentarse a su realidad interior. Esta evasión tiene consecuencias importantes. La represión de los sentimientos y pensamientos que evitamos con el placer se acumula y con el tiempo se vuelve más difícil de ignorar. Esta acumulación de emociones no expresadas y deseos no resueltos actúa como un peso constante, limitando nuestro desarrollo y profundizando las heridas emocionales que tratamos de evitar. Uno de los aspectos más seductores de la búsqueda de placer es la ilusión de control. Creemos que podemos manejar nuestras emociones y satisfacer nuestros deseos cuando queramos, y eso nos da una sensación de poder. Sin embargo, este control es una ilusión. La satisfacción de los deseos superficiales es como una droga que solo nos da un alivio temporal. Al final, el placer nos controla, nos condiciona y nos define. Nos convertimos en esclavos de nuestras propias emociones y deseos. La búsqueda del placer nos lleva a creer que tenemos el control de nuestra vida, cuando en realidad nos encontramos a merced de nuestros impulsos y de nuestras necesidades insatisfechas. Este falso sentido de control nos impide explorar y comprender nuestras emociones y pensamientos de manera genuina, manteniéndonos atrapados en un ciclo de deseos efímeros. El placer, cuando se convierte en una meta en sí misma, transforma nuestra vida en una serie de momentos desconectados y superficiales. Las relaciones, los proyectos y las aspiraciones pierden su significado profundo y nos encontramos buscando la satisfacción en cosas que, en última instancia, no nos llenan. La búsqueda de placer se vuelve una máscara, una forma de escapar de la realidad que nos lleva a perder el contacto con nuestra verdadera esencia. El placer superficial es la distracción perfecta para evitar el autoconocimiento. Nos adormece, nos desconecta y nos impide profundizar en la verdadera naturaleza de nuestros anhelos y motivaciones. Pero la vida es un proceso de aprendizaje y descubrimiento, y el placer constante solo nos lleva a alejarnos de ese camino. Al adentrarnos en la búsqueda de placer, nos encontramos construyendo una identidad en torno a nuestros deseos, anhelos y recompensas. Este proceso fortalece el ego, que actúa como un mecanismo protector, ayudándonos a evitar las emociones difíciles y las partes de nosotros mismos que preferimos no ver. Sin embargo, cuanto más fuerte se vuelve el ego en su búsqueda de satisfacción inmediata, más perdemos contacto con nuestro verdadero ser. El ego nos hace creer que podemos dominar nuestras emociones y experiencias, pero al final, la construcción de una identidad basada en la satisfacción superficial solo genera una insatisfacción crónica. El ego siempre desea algo más, algo nuevo y más intenso. En esta carrera por la gratificación, la paz y la plenitud quedan relegadas a un segundo plano. Cada vez que perseguimos el placer de forma irreflexiva, le damos al ego una herramienta de control. Al satisfacer los impulsos inmediatos, reforzamos los límites de nuestra identidad superficial y nos encerramos en una estructura rígida y condicionada. Cuanto más tratamos de satisfacer al ego a través de placeres efímeros,
más nos esclavizamos a nuestras propias necesidades. El placer, cuando se busca en exceso, deja de ser una experiencia liberadora y se convierte en una forma de esclavitud. Nos ata a un ciclo interminable de anhelos que solo pueden satisfacer la superficie de nuestra psique. Nos encontramos atrapados en una red de deseos y necesidades artificiales, de las cuales no sabemos cómo escapar. Cuanto más buscamos placer, más atrapados nos sentimos en nuestra propia insatisfacción. El placer, por su naturaleza, es transitorio. Su duración es corta y su intensidad se desvanece rápidamente. Este aspecto temporal del placer es lo que nos mantiene en el ciclo de insatisfacción. Al buscar constantemente nuevos estímulos, nuevas experiencias y nuevas satisfacciones, tratamos de llenar un vacío que solo se expande con cada búsqueda. Aquí es donde radica la trampa. El placer superficial no tiene el poder de llenar nuestros vacíos internos. Cada satisfacción es fugaz, y el ego, en su deseo insaciable, nunca se ve realmente satisfecho. Cuanto más dependemos de estos momentos temporales, más caemos en la ilusión de que algo fuera de nosotros nos dará lo que necesitamos para ser felices. La búsqueda del placer no solo intensifica la insatisfacción, sino que también nos aparta de la introspección y del autoconocimiento. Al buscar constantemente estímulos externos, evitamos mirar dentro de nosotros mismos, confrontar nuestros miedos y comprender las raíces de nuestra ansiedad. Nos sumergimos en una burbuja de falsa satisfacción, donde creemos que estamos bien porque no hay incomodidad aparente. Sin embargo, en esta burbuja existe un vacío profundo, una sensación de desconexión que surge cuando nuestra vida carece de propósito y significado real. El placer efímero actúa como un remedio temporal, pero nunca es suficiente para llenar ese vacío existencial. Es como un espejismo que nos mantiene engañados, haciéndonos creer que estamos cerca de la plenitud cuando, en realidad, estamos alejándonos cada vez más de nuestra esencia. El placer nos lleva a un ciclo interminable de deseos. A medida que nos volvemos más dependientes de las recompensas inmediatas, nuestras expectativas aumentan. Lo que antes nos satisfacía ya no es suficiente, y buscamos experiencias cada vez más intensas. Este ciclo de escalada nos hace perder el control de nuestra vida emocional y nos convierte en esclavos de un deseo insaciable que nunca se satisface completamente. Este ciclo interminable nos lleva a sentir que siempre falta algo, que siempre hay algo más que queremos, y mientras más buscamos, más insatisfechos nos sentimos. La búsqueda de placer se convierte en una prisión autoimpuesta, donde la puerta de salida parece estar siempre más lejos. Este ciclo de deseos nos desgasta, nos desconecta de la realidad y nos priva de experimentar una vida auténtica. Cuando la búsqueda de placer se convierte en el motor de nuestra existencia, el ego se refuerza y se expande. Nos volvemos más vulnerables a la ansiedad, a la depresión y al vacío existencial, porque el ego, por definición, nunca se satisface. Es un mecanismo que busca sobrevivir a través de la acumulación de experiencias y gratificaciones, pero que nunca encuentra paz. Este ego fortalecido por el placer nos aleja de nuestra verdadera esencia y nos impide explorar los aspectos más profundos y auténticos de nuestra vida. Nos mantiene en la superficie, en una identidad ficticia que se desvanece tan rápido como nuestros momentos de placer. Sin conexión con nuestra esencia, perdemos la oportunidad de encontrar una paz y una felicidad duradera, aquellas que solo pueden surgir desde dentro. La búsqueda constante de placer no solo afecta nuestra percepción individual de la vida, sino que también tiene un impacto significativo en nuestras relaciones con los demás. Cuando usamos el placer como vía de escape, nuestras relaciones se convierten en medios para satisfacer necesidades efímeras, en lugar de en espacios de conexión genuina. Las personas a nuestro alrededor comienzan a ser vistas como objetos que pueden proporcionarnos gratificación,
compañía o distracción, en lugar de seres humanos con sus propias complejidades y necesidades. Esto convierte nuestras relaciones en transacciones. Nos acercamos a los demás buscando cómo pueden contribuir a nuestra comodidad o satisfacción personal, y a menudo nos distanciamos cuando ya no encontramos en ellos lo que queremos. Este ciclo crea un vacío en el corazón de nuestras conexiones, volviéndolas superficiales y limitadas, sin posibilidad de profundidad o crecimiento mutuo. El placer temporal se convierte así en el filtro a través del cual percibimos a los demás, haciéndonos perder la oportunidad de experimentar la verdadera empatía y el amor desinteresado. La búsqueda de placer impide que nuestras relaciones se desarrollen con autenticidad. Al centrarnos en satisfacer deseos inmediatos, tendemos a evitar los momentos difíciles, las conversaciones incómodas o las situaciones que requieren paciencia y comprensión. En lugar de abordar los conflictos con honestidad, preferimos ignorarlos, creyendo que la evitación nos llevará a una experiencia más placentera. Pero esta evasión emocional fragmenta la relación y limita su crecimiento. Este enfoque superficial genera relaciones fragmentadas, donde solo compartimos las partes de nosotros que creemos que serán bien recibidas. Nos volvemos actores en nuestras propias vidas, representando personajes que buscan complacer sin mostrar nuestras luchas o vulnerabilidades. Como resultado, evitamos una conexión auténtica, y los demás no llegan a conocernos realmente, mientras nosotros tampoco conocemos quiénes son ellos. La distancia emocional se convierte en un reflejo de nuestra búsqueda superficial de placer, que nos aleja de la intimidad genuina. La satisfacción rápida crea una falsa idea de lo que debería ser la felicidad en una relación. Creemos que la conexión auténtica se mide por la cantidad de momentos placenteros y felices, y cuando estos se ven interrumpidos por dificultades, a menudo concluimos que la relación está fallando. Este pensamiento distorsionado surge de la ilusión de que la felicidad consiste en la ausencia de conflictos y en la acumulación de experiencias gratificantes. Pero en realidad, la auténtica conexión humana requiere de tiempo, esfuerzo y disposición para enfrentar momentos de incomodidad. Al buscar placer constante en nuestras relaciones, evitamos el trabajo necesario para construir una base sólida. Las expectativas irreales de que la relación sea siempre fácil y placentera nos impiden aceptar el amor en su forma más plena, que incluye retos, crecimiento y aceptación de la imperfección. Al final, la ilusión de una relación perfecta, basada solo en placer inmediato, termina por dejarnos insatisfechos y sin herramientas para sostener una conexión profunda y duradera. Cuando nos obsesionamos con la búsqueda de placer, comenzamos a proyectar nuestras insatisfacciones internas en quienes nos rodean. Al no satisfacer nuestras necesidades profundas, exigimos que nuestras relaciones compensen esa carencia. Esperamos que los demás llenen nuestros vacíos y brinden la satisfacción que creemos merecer. Sin embargo, esta proyección genera frustración, ya que ninguna persona puede llenar el vacío de otra sin perder su propio equilibrio. Esta dinámica de expectativas desproporcionadas y proyecciones insatisfechas genera tensiones y conflictos, afectando la relación de manera inevitable. Nos encontramos frustrados porque el otro no puede ofrecer lo que buscamos, y la relación se convierte en un ciclo de expectativas insatisfechas y decepciones constantes. Esta cadena de desilusiones refuerza la sensación de vacío y nos impulsa a buscar nuevas fuentes de placer, perpetuando el ciclo de desconexión y superficialidad en cada relación que entablamos. Cuando el placer es el pilar de nuestras relaciones, surge el miedo a perder ese bienestar temporal. Nos apegamos a los momentos de gratificación y tememos cualquier cambio que pueda amenazar la estabilidad de nuestra satisfacción. Este miedo a perder la fuente de placer convierte nuestras relaciones en espacios de ansiedad constante,
donde cualquier indicio de conflicto o diferencia se percibe como una amenaza. El desgaste emocional se vuelve inevitable. Nos mantenemos en un estado de alerta, intentando proteger la imagen de la relación idealizada y placentera, pero esto genera ansiedad y agotamiento. Las relaciones se convierten en cargas emocionales que intentamos sostener, no porque busquemos un crecimiento compartido, sino porque tememos perder la sensación temporal de bienestar que nos brindan. Nos encontramos emocionalmente exhaustos, atrapados en una lucha interna para preservar la satisfacción inmediata a expensas de la verdadera paz interior. La búsqueda compulsiva de placer en nuestras relaciones puede, paradójicamente, llevarnos a un sentimiento de profunda soledad. Al priorizar el placer, sacrificamos la autenticidad y nos rodeamos de personas sin establecer conexiones verdaderas. Creemos que estamos acompañados, pero la ausencia de vínculos profundos y significativos nos deja sintiéndonos vacíos y desconectados. En lugar de encontrar consuelo en la presencia de los demás, nos sentimos aislados, atrapados en relaciones que, aunque aparentemente satisfactorias, carecen de sustancia real. Esta soledad interna nos impulsa a buscar aún más placer, creyendo que una nueva relación o una experiencia más intensa finalmente nos brindará la satisfacción que buscamos. Pero esta búsqueda solo nos lleva de una relación vacía a otra, sin darnos la oportunidad de profundizar y encontrar el verdadero valor de una conexión humana. La soledad que sentimos es un recordatorio de que, al buscar placer por encima de la autenticidad, nos hemos desconectado de nuestra esencia y de los demás, viviendo en una ilusión de compañía que es solo eso, una ilusión. La búsqueda constante de placer no solo nos aleja de los demás, sino también de nosotros mismos. Al enfocar nuestra atención en las gratificaciones superficiales, evitamos explorar los aspectos más profundos y oscuros de nuestro ser. Esta oscuridad interna, conocida a menudo como la sombra, contiene aquellas partes de nosotros que evitamos o rechazamos porque no se alinean con la imagen idealizada que buscamos proyectar. El placer se convierte en una herramienta para evadir esta sombra. Cuando sentimos ansiedad, miedo o descontento, nos apresuramos a buscar experiencias placenteras para adormecer el malestar. Sin embargo, la sombra no desaparece al ignorarla. Sigue presente, esperando ser confrontada. Cuanto más evitamos enfrentarla, más poder le damos para influir en nuestra vida desde las sombras. Esta huida nos mantiene en un estado de desequilibrio, donde la paz interior parece siempre inalcanzable. Cuando nos aferramos al placer como camino para la felicidad, caemos en la trampa de buscar solo experiencias positivas y gratificantes, rechazando todo aquello que nos genere incomodidad. Esta búsqueda de luz permanente distorsiona nuestra percepción de la vida, ya que nos impide ver y aceptar la dualidad de la existencia. La vida es tanto luz como oscuridad, y al rechazar una parte fundamental de nuestra naturaleza, estamos construyendo una identidad incompleta y frágil. La búsqueda constante de placer nos hace rechazar cualquier experiencia que desafíe nuestra estabilidad emocional, creando una dependencia emocional hacia las gratificaciones efímeras. Vivimos en una ilusión de bienestar, donde ignoramos los aspectos incómodos de nuestra personalidad. Este rechazo de nuestra oscuridad nos vuelve emocionalmente vulnerables, ya que estamos evadiendo las lecciones y el crecimiento que la sombra puede ofrecer. Nuestra psique y nuestras emociones atraviesan ciclos naturales, momentos de alegría, tristeza, plenitud e incomodidad. Sin embargo, cuando buscamos placer incesante, negamos estos ciclos internos y tratamos de imponer una falsa continuidad de experiencias positivas. Este intento de constancia emocional va en contra de nuestra naturaleza humana y nos deja sin recursos para enfrentar los momentos de baja emocional.
El resultado es que cualquier emoción negativa se intensifica. Al reprimir nuestra incomodidad, permitimos que se acumule hasta que finalmente explota de manera descontrolada, afectando no solo nuestra paz mental, sino también nuestras relaciones y nuestro sentido de bienestar. Este rechazo a los ciclos internos naturales nos impide conectar con nuestra verdadera esencia y obstaculiza el proceso de autoconocimiento y aceptación. Buscar placer como una vía de escape nos impide practicar la introspección, ya que nos obliga a enfocar nuestra atención en lo externo y superficial, en lugar de en nuestras emociones y pensamientos profundos. La introspección requiere tiempo, paciencia y disposición para explorar nuestros deseos, miedos y motivaciones ocultas. Sin embargo, cuando el placer es nuestra prioridad, la introspección se convierte en una tarea tediosa que evitamos a toda costa. Este hábito de evadir la introspección nos aleja de la comprensión profunda de quiénes somos. Al ignorar las señales de nuestra psique y nuestros anhelos internos, perdemos el contacto con nuestra verdadera identidad y nos limitamos a una versión superficial de nosotros mismos. Sin introspección, no podemos comprender nuestras reacciones, nuestro dolor ni nuestras ambiciones, y nos privamos de la oportunidad de vivir una vida con sentido y propósito. El rechazo de nuestra sombra y la evitación de nuestras emociones menos agradables tienen un costo psicológico. Al reprimir nuestro lado oscuro, estamos utilizando una gran cantidad de energía emocional para mantenernos en la zona de confort que el placer efímero nos ofrece. Sin embargo, este esfuerzo de represión es agotador y nos deja sin energía emocional para enfrentar los desafíos y para disfrutar de la vida en su plenitud. A largo plazo, la represión de la sombra se manifiesta en ansiedad, estrés y un sentimiento de vacío que parece no tener explicación. Este desgaste psicológico es el resultado de un conflicto interno, una lucha entre nuestra verdadera naturaleza y la identidad limitada que hemos creado en nuestra obsesión por el placer. Este conflicto, aunque silenciado, se intensifica y da origen a una insatisfacción crónica que persiste incluso en los momentos de aparente felicidad. Cuando evitamos nuestra sombra y nos refugiamos en el placer, estamos fragmentando nuestra identidad. Nos convertimos en personas que rechazan partes de sí mismas, dejando huecos emocionales y psicológicos que eventualmente nos impiden experimentar una verdadera conexión con nuestro ser. Esta fragmentación se traduce en una sensación de desconexión, donde sentimos que algo falta, aunque no sabemos exactamente qué es. La fragmentación de la identidad es un síntoma de una vida incompleta, en la que solo aceptamos las facetas que consideramos aceptables y dejamos de lado aquellas que no encajan con la imagen idealizada que queremos proyectar. Esta desconexión de nuestra totalidad nos impide vivir de manera plena, pues siempre sentimos que hay algo que estamos ignorando o evitando. El placer se convierte, entonces, en un refugio que nos aleja de la integridad de nuestro ser. La búsqueda desenfrenada de placer crea una ilusión, la promesa de una felicidad que puede mantenerse constante y que, en teoría, nos liberaría de todo malestar. Esta idea de una felicidad continua es poderosa, pero también engañosa. En realidad, esta búsqueda no nos lleva a una satisfacción duradera, sino a un ciclo de deseo insaciable que nos mantiene en una carrera interminable. Creemos que solo necesitamos más de lo que ya tenemos o una versión mejor de lo que nos satisface, pero una vez alcanzado, la satisfacción rápidamente se desvanece. Esta persecución incesante por una felicidad perpetua nos mantiene atrapados en un bucle que no tiene fin. La naturaleza transitoria del placer es su misma trampa. Tan pronto como se experimenta, desaparece dejándonos en el mismo punto de partida.
La incapacidad de reconocer esta transitoriedad nos hace rehenes de nuestras propias expectativas, y cuando el placer no cumple su promesa de felicidad duradera, nos quedamos con una profunda sensación de insatisfacción y desilusión. La búsqueda continua de placer también crea una dependencia emocional hacia los picos de experiencia. Estos momentos de excitación intensa, aunque efímeros, nos brindan una sensación de alivio y escape. Nos volvemos adictos a estos picos, creyendo que representan lo mejor de la vida y el estado máximo de bienestar. Sin embargo, este enfoque en los picos nos impide valorar los momentos de paz y serenidad, que son igualmente necesarios para una vida equilibrada. Cuando el placer se convierte en el centro de nuestra vida, ignoramos la importancia de la calma y la introspección. Nos obsesionamos con los momentos altos y nos volvemos intolerantes a los estados de ánimo más tranquilos. Esta búsqueda de excitación constante agota nuestra energía emocional y nos deja en un estado de agotamiento psicológico. La vida se convierte en una serie de altibajos extremos, donde cada pico se sigue de un descenso inevitable, dejándonos exhaustos y en busca de la próxima subida emocional. Al depender del placer como nuestra fuente primaria de satisfacción, eventualmente nos encontramos enfrentando una crisis de significado. Esta crisis surge cuando nos damos cuenta de que el placer, por sí solo, no tiene la capacidad de satisfacer nuestra necesidad profunda de propósito y trascendencia. La vida, en su esencia, requiere una búsqueda de algo más allá del placer inmediato, algo que otorgue sentido y dirección a nuestra existencia. Sin un propósito profundo, el vacío existencial emerge con fuerza. Este vacío se manifiesta como una sensación de insatisfacción crónica, una percepción de que algo falta en nuestra vida, aunque no sepamos identificar qué es. El placer pierde su atractivo cuando ya no puede llenar el espacio que corresponde a una vida con sentido. Esta desconexión de nuestro propósito genera una angustia que ni el placer más intenso puede aliviar. La sensación de vacío se convierte en un compañero constante, una sombra que persiste incluso en los momentos de aparente felicidad. La búsqueda compulsiva de placer también nos lleva a un estado de despersonalización, donde nos sentimos desconectados de nosotros mismos y de la realidad. Al centrar nuestra identidad en la satisfacción de deseos efímeros, nos volvemos extraños para nosotros mismos. Perdemos el sentido de nuestra autenticidad y dejamos de reconocer nuestras necesidades y emociones más profundas. Esta desconexión nos lleva a vivir una vida superficial, donde todo parece carecer de profundidad o sentido. La despersonalización es el resultado de una identidad construida en torno a experiencias pasajeras. Nos volvemos espectadores de nuestra propia vida, observando desde una distancia emocional, como si fuéramos personajes en una historia que no nos pertenece. Esta desconexión de la realidad nos hace sentir como si fuéramos ajenos a nuestra propia existencia, atrapados en una especie de ilusión donde todo es fugaz y sin significado real. La búsqueda constante de placer también nos hace evitar, a toda costa, cualquier forma de dolor o incomodidad. Pero el dolor es una parte inevitable de la experiencia humana y tiene un papel esencial en nuestro crecimiento personal. Al evitar el dolor y enfocarnos solo en el placer, perdemos la oportunidad de aprender de nuestras experiencias difíciles y de desarrollar resiliencia. La resistencia al dolor nos convierte en seres frágiles, incapaces de enfrentar la realidad en toda su complejidad. El placer actúa como un escudo que nos protege del dolor, pero al mismo tiempo nos priva de la fortaleza interna que surge al atravesarlo. Sin el desafío del dolor, nuestra vida emocional se vuelve frágil y dependiente de condiciones externas para mantener el equilibrio. Perdemos la capacidad de adaptarnos y de encontrar paz en medio de las dificultades, lo cual
nos deja vulnerables a cualquier adversidad que pueda surgir. Finalmente, la obsesión con el placer nos impide experimentar la verdadera libertad interior. Cuando basamos nuestra felicidad en estímulos externos, nuestra paz y satisfacción dependen de factores fuera de nuestro control. Nos volvemos esclavos de nuestras propias expectativas, incapaces de encontrar un estado de serenidad que no dependa de las circunstancias externas. En lugar de experimentar libertad, nos encontramos en una prisión autoimpuesta, atrapados en un ciclo de deseo y satisfacción efímera. La verdadera satisfacción no puede encontrarse en el placer inmediato, sino en la capacidad de vivir en paz con uno mismo, sin necesidad de estímulos constantes. La libertad interior se manifiesta cuando podemos aceptar tanto el placer como el dolor, la alegría como la tristeza, sin depender de uno ni temer al otro. Este estado de equilibrio es el único que puede liberarnos del vacío existencial y darnos una vida plena y significativa. Una vida en la que el placer tiene su lugar, pero no es el único propósito. Aceptar que el placer es transitorio y no una fuente duradera de felicidad nos permite reconciliarnos con nuestra propia experiencia. Cuando comprendemos que las sensaciones placenteras son pasajeras, nos liberamos de la compulsión de perseguirlas constantemente y dejamos de esperar que cada momento esté lleno de emoción. En cambio, comenzamos a ver el placer como un complemento de la vida, no como su objetivo. Reconocer esto nos permite darle valor al placer en su justa medida, sin hacer de él el pilar de nuestra existencia. Este reconocimiento también nos enseña a disfrutar del placer cuando aparece sin miedo a su desaparición. La libertad no consiste en evitar el placer, sino en no depender de él. En el momento en que aceptamos su naturaleza efímera, nos volvemos capaces de vivir con paz, sabiendo que la felicidad profunda y la plenitud se encuentran en un lugar más profundo de nuestro ser, más allá de los placeres fugaces. Para alcanzar una vida de verdadera plenitud, es esencial enfrentar nuestra sombra y aceptar nuestra propia complejidad interior. La sombra contiene no solo nuestras debilidades y temores, sino también aspectos inexplorados de nuestro potencial y nuestras pasiones. Al integrar estos aspectos ocultos, comenzamos a construir una identidad completa y auténtica. En lugar de rechazar lo incómodo, lo observamos y lo integramos como una parte esencial de quienes somos. La integración de la sombra nos libera de la constante necesidad de evasión. En lugar de depender del placer para escapar, abrazamos todas las facetas de nuestro ser, aceptando tanto nuestras virtudes como nuestros defectos. Esta aceptación es el primer paso hacia una vida en armonía, donde el placer es bienvenido, pero no es la única fuente de satisfacción. Al aceptarnos plenamente, también somos capaces de aceptar a los demás en su totalidad, lo que enriquece nuestras relaciones y nos conecta de manera auténtica con quienes nos rodean. El camino hacia una vida plena y significativa no depende de experiencias intensas, sino de la capacidad de cultivar serenidad en nuestro interior. La paz interior no requiere estímulos externos. Es un estado que se construye al vivir en congruencia con nosotros mismos, sin la compulsión de llenar cada momento con emociones intensas. Este estado de paz se convierte en nuestro refugio, un lugar al que podemos regresar independientemente de las circunstancias externas. Para alcanzar esta paz interior, es fundamental practicar la aceptación de la vida tal como es. No todas las experiencias son placenteras y no todos los momentos están llenos de euforia. Al aceptar los ciclos naturales de la vida, con sus altos y bajos, encontramos serenidad y estabilidad. En este estado, el placer deja de ser una necesidad y se convierte en una experiencia que podemos disfrutar sin apegarnos a ella. A diferencia del placer, que es efímero, el significado proporciona una satisfacción profunda y duradera.
Encontrar propósito en la vida no siempre es fácil, pero cuando nuestras acciones están alineadas con nuestros valores y nuestras aspiraciones más profundas, experimentamos una sensación de plenitud que el placer por sí solo no puede ofrecer. Este propósito puede manifestarse en el servicio a los demás, en la creación, en el crecimiento personal o en el compromiso con nuestras propias aspiraciones. Vivir con propósito no significa renunciar al placer, sino integrarlo de manera que se convierta en un complemento a nuestra vida en lugar de su centro. Cuando nuestro propósito está claro, el placer deja de ser una obsesión y se convierte en un acompañante de la experiencia, enriqueciendo nuestra vida sin dominarla. El significado y la contribución nos otorgan una conexión con el mundo que va más allá de la satisfacción inmediata, dándonos una razón para vivir que permanece, incluso cuando los placeres más efímeros se desvanecen. Finalmente, vivir una vida plena implica encontrar un balance entre placer, propósito y autoconocimiento. En lugar de buscar constantemente experiencias que nos alejen de nosotros mismos, aprendemos a habitar nuestro propio ser, enfrentando tanto la luz como la sombra que llevamos dentro. Esta integridad no requiere perfección, sino honestidad con nosotros mismos. Al aceptar tanto nuestros deseos como nuestras limitaciones, creamos una base sólida desde la cual construir una vida de auténtica satisfacción. El balance es un recordatorio de que tanto el placer como el dolor tienen un lugar en la vida y que nuestra existencia se enriquece al aceptar esta dualidad. Al vivir de manera íntegra, nos liberamos de la esclavitud del deseo constante y nos permitimos experimentar la vida en toda su complejidad. Encontramos paz no en la ausencia de dificultad, sino en la capacidad de vivir de manera plena, en armonía con nuestro ser y con el mundo que nos rodea. La verdadera libertad surge cuando dejamos de depender del placer y encontramos satisfacción en el proceso de vivir con propósito, en paz con nosotros mismos y en armonía con la vida. Esta libertad no nos aleja del placer, sino que nos permite experimentarlo de manera completa, sin miedo a su final. Al vivir en plenitud, experimentamos tanto el gozo como el desafío y encontramos en cada momento un espacio para el crecimiento y la conexión genuina. Y es en esta aceptación de nuestra totalidad donde descubrimos la verdadera paz y el auténtico significado de la vida. Si este mensaje te hizo reflexionar sobre la verdadera naturaleza del placer y el propósito en la vida, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campana para no perderte más contenido como este. Además, me encantaría leer tu opinión. Comenta abajo la frase: "El placer no define mi vida. Busco propósito", si sientes que estás listo para priorizar lo que realmente importa. Nos vemos en el próximo video.